vamos a empezar con un arquetipo que se llama el buscador. Este es nuestro tercer arquetipo. Ya hemos visto el inocente y el huérfano. Para la persona, vi una persona nueva. No hay problema que no hayas participado en los demás talleres, igual no influyen, pues digamos, en el conocimiento. Igual, pues como decía hace un momento, los talleres los estamos grabando, entonces luego podrías ver los que no has visto. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto antes. Pues voy a decirlo rápidamente porque pues ya como habíamos visto esta parte, entonces solamente para recordarlo. El inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia, es todo aquello de lo que no somos conscientes, nuestros pensamientos, las emociones que están ocultas a nuestro inconsciente. El inconsciente colectivo es lo que heredamos de un grupo, puede ser de nuestra especie, puede ser de nuestra familia, de un grupo religioso, ¿sí? De de cualquier asociación a la que nosotros hayamos pertenecido, nuestra familia haya pertenecido, eso hace parte de un inconsciente colectivo, son ideas de un grupo, puede ser de la humanidad completa. Entonces, bueno, aquí la gráfica muestra el consciente, que es lo que vemos, de lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos, el inconsciente, que es todo aquello que no vemos de nosotros mismos, y el inconsciente colectivo, que es como en ese mar en donde nos desenvolvemos. Y dentro del inconsciente colectivo se encuentran los arquetipos. El arquetipo es un modelo o un patrón o una pauta que seguimos o un guía interior, como lo queramos ver. Listo. La luz es los aspectos de nuestra personalidad que son conscientes y las sombras son los aspectos inconscientes de la personalidad. Y bueno, como siempre vamos a navegar por el inconsciente, entonces todos con papel y lápiz en mano. Vamos a hacer un resumen de lo que ya vimos. El inocente, pues es el primer arquetipo que vimos, donde sus características luminosas son la confianza, el optimismo, la esperanza, y finalmente termina convirtiéndose en un inocente sabio. Y la parte sombría de este arquetipo es permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad, la negación en muchos aspectos, como podemos ver. Y el huérfano, la parte luminosa es liberarse de la dependencia, la empatía, la interdependencia, el desarrollo de expectativas realistas, y su parte sombría es la rebeldía, la pérdida del sentido de la vida, el rechazo a la autoridad, y me quedó repetido el rechazo a la autoridad. Listo. Entonces, por favor, cerramos los ojos y comienzo leyéndoles el cuento. Érase una vez un león que vivía en un desierto, donde soplaba mucho viento, y debido a eso, el agua de las charcas en las que habitualmente bebía no estaban nunca quietas, ya que el viento rizaba la superficie y nunca se reflejaba nada. Abrimos los ojos y vas a escribir. ¿Has estado en algún lugar en el que te sientas cómodo o cómoda y no quieras salir de ahí? Entonces van a enumerar esos lugares o van a nombrar esos lugares donde se han sentido así. Listo. Un día el león se adentró en el bosque, donde solía cazar y jugar, hasta que se sintió algo cansado y sediento. Buscando agua, llegó a una charca que contenía el agua más fresca, tentadora y apacible que posiblemente se pueda imaginar. Abrimos los ojos nuevamente. Has llegado a un lugar nuevo donde te agrada lo que ves, aunque no lo conozcas. Bueno, recordamos que él llegó a un lugar donde había agua fresca,
tentadora, apacible. Entonces dice, de modo que el león se acercó a la charca y alargó el cuello para beber un trago. De repente, sin embargo, vio su reflejo y se imaginó que era otro león. ¡Ay!, pensó para sí, esta agua debe pertenecer a otro león, será mejor que vaya con cuidado. Pueden abrir los ojos. ¿Te has sentido asustado o asustada frente a situaciones nuevas? Retrocedió, pero entonces la sed le hizo volver de nuevo y otra vez vio la cabeza de un temible león que le devolvía la mirada desde la superficie de la charca. Esta vez el león esperaba poder ser capaz de ahuyentar a su rival, así que abrió las fauces y dio un terrible rugido. Pero tan pronto como enseñó sus dientes, por supuesto la boca del otro león también se abrió, y a nuestro león esto le pareció una horrible y peligrosa visión. Abrimos los ojos. ¿Te has sentido amenazado o en riesgo al decidir optar por una opción diferente a la que conoces? Igual que en el anterior, es como explicar esa situación donde se sintieron en riesgo o amenazados. Lo de afuera. Una y otra vez el león se apartaba y volvió de nuevo a la charca. Una y otra vez tenía la misma experiencia. Abrimos los ojos. ¿Te has sentido frustrada o frustrado al intentar algo una y otra vez y no obtener el resultado deseado? Después de un largo rato, estuvo tan sediento y desesperado que decidió, con león o sin león, voy a beber de esta charca. Y aquí lo que pasó, tan pronto como el león hundió su rostro en el agua, el otro león desapareció. Pueden abrir los ojos. ¿Te has sentido satisfecho o satisfecha con el resultado obtenido después de arriesgarte? Ahora les voy a leer un cuentico. Yo siempre les tengo dos cuentos. Esta vez prefiero leerlo que contarse. Este es cortico. Dice, un sufi murió y fue interrogado por los dos ángeles que montan la guardia en las puertas del paraíso. ¿Por qué te deberíamos admitir aquí? Cuando estuve en la tierra fui un seguidor del gran maestro Nurbax. Entra, le contestaron los ángeles. El lugar del derviche fue ocupado por el siguiente hombre a quien se le hizo la misma pregunta. A mí se me debería permitir la entrada, ya que yo fui seguidor al mismo tiempo de tres de los más grandes maestros. Los ángeles inmediatamente obstruyeron su camino. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Piensas que admitimos a personas que no saben lo que quieren? Bueno, entonces esta pregunta es para compartir. ¿Qué hizo que el león se arriesgara a tomar agua? El simple hecho de hacerlo, o sea, si está el otro león ahí, pues hagámoslo a ver qué pasa. ¿Se los leo otra vez de corrido? Érase una vez un león que vivía en un desierto donde soplaba mucho viento y debido a eso el agua de las charcas en las que habitualmente bebía no estaban nunca quietas, ya que el viento rizaba la superficie y nunca se reflejaba nada. Un día el león se adentró en el bosque donde solía cazar y jugar hasta que se sintió algo cansado y sediento. Buscando agua llegó a una charca que contenía el agua más fresca, tentadora y apacible que posiblemente se pueda imaginar. De modo que el león se acercó a la charca y alargó el cuello para beber un trago. De repente, sin embargo, vio su reflejo y se imaginó que era otro león.
Ay, pensó para sí, esta agua debe pertenecer a otro león, será mejor que vaya con cuidado. Retrocedió, pero entonces la sed le hizo volver de nuevo y otra vez vio la cabeza de un temible león que le devolvía la mirada desde la superficie de la charca. Esta vez el león esperaba poder ser capaz de ahuyentar a su rival, así que abrió las fauces y dio un terrible rugido. Pero tan pronto como enseñó sus dientes, por supuesto, la boca del otro león también se abrió. Y a nuestro león esto le pareció una horrible y peligrosa visión. Una y otra vez el león se apartaba y volvía de nuevo a la charca. Una y otra vez la misma experiencia. Después de un largo rato estuvo tan sediento y desesperado que decidió, con león o sin león, voy a beber de esta charca. Y aquí lo que pasó, tan pronto como el león hundió su rostro en el agua, el otro león desapareció. Listo. Ahora sí, ¿qué hizo que el león se arriesgara? Estaba como cansado de pronto de estar como en ese vaivén, como de lo hago, no lo hago, entonces se tiró al agua, literal, a tomar el agua. Como despertar su espíritu valiente, por un lado, como vencer su miedo, y por otro lado también había una necesidad de base, ¿no? O sea, por encima del Entonces, miedo estaba... para satisfacer. ¿Qué iba a decir Karina? Que por encima del miedo estaba la necesidad, o sea, tengo sed, estoy cansado, pues toca solucionar esto con miedo o sin miedo. El reto era que fuera con miedo. Orlando. Pues yo sí creo que más o menos por la misma razón de que la gente sale a buscar empleo a pesar de que tenga miedo al COVID. Es decir, como ya que la necesidad supera el miedo. ¿Qué sucede cuando tenemos miedo de explorar cosas nuevas? Creo que a veces las personas se llenan o nos llenamos como de frustraciones y aparece como esa idea de, en el futuro, digamos, comienza a aparecer la idea de qué hubiera pasado si yo hubiera intentado esto, qué hubiera pasado si no le hubiera dado tanta importancia a, por ejemplo, lo que los otros dirán y me hubiera arriesgado, o qué hubiera pasado si no me hubiera dejado influenciar por X o Y persona, o por el miedo a fracasar, bueno, por lo que fuera. Y si es como esta frustración de por qué no lo intenté. Nos paralizamos. Esa parálisis que dicen parálisis por análisis. Lo que hacemos es escudarnos en esos miedos y no damos el salto y después pues nos ponemos a llorar cuando pasan los años o cuando vemos que otras personas que uno siempre se está comparando. Entonces cuando uno ve que otra persona lo logra, trata de darse esos consuelos de tonto diciendo, ay no, pero es que eso fue suerte para que lo lograra. Es que si lo hubiese hecho yo, a justificarse. Entonces, parálisis yo creo que genera. Ansiedad, me parece a mí. Miedo. Bueno, yo considero que lo fundamental es parte de la naturaleza humana el ser adverso al riesgo. Es decir, para que uno no sea adverso, le tienen que desarrollar cualidades gerenciales. Es decir, solamente los gerentes son los que se arriesgan y dicen metámonos por aquí porque de pronto nos va bien. Y si no, pues si no arriesgamos, el lobo no vamos a tener apoyo. Entonces yo sí creo que
sobre todo los ancianos, difícilmente se van a arriesgar. Los niños, pues tampoco. Entonces se necesita un cierto nivel de madurez como para llegar a vencer esa adversión al riesgo, que es natural, ¿no? De pronto, no dejar que se crezca el enano, o sea, no dejar que el miedo le conduzca a uno la decisión, porque sirve y no va a desaparecer, toca dejarlo hasta que quiera, o sea, es como inherente a la existencia, ¿no? El miedo va a estar ahí y en algún momento desaparecerá, pero no puedo dejar que entre como a manejar ese carro de esa empezar a tomar camino, porque si no, pues sí, nos estrellamos. Que el miedo lo domine. Como que el miedo me advierte algo, esto que es como saberlo, no sé, como ponerlo en favor, que siéntese aquí al lado mío, que yo manejo, pero usted, póngale el cinturón. Bueno, entonces aquí ya empezamos a ver características del buscador. El buscador es un arquetipo que busca eliminar un vacío, ¿sí? El descontento, el sentirnos como encerrados, alienados. Si ustedes recuerdan en el huérfano, en el huérfano, como que hay esa desesperanza de que ya todo es malo, ya, o sea, como que todo el mundo me defraudó y yo me siento en una prisión, pero es una prisión más mental, ¿sí?, que física. Y entonces el buscador es esa parte de nosotros que dice, no me quiero conformar con eso, o sea, no quiero seguirme sintiendo de esta manera, no quiero seguirme sintiendo triste, no quiero seguirme sintiendo decepcionada, no quiero seguir sintiendo que mi vida no sirve para nada. Como preguntaba María Camila la vez pasada, que si tenía que ver algo con las etapas del desarrollo, donde más como que aparece ese arquetipo es en la adolescencia y la juventud. Es el momento donde nosotros decidimos explorar otras cosas, ¿sí? Recuerden que el inocente es el niño pequeñito que cree en sus papás, que cree en sus profesores porque son la autoridad y confía en ellos. Y cuando yo voy creciendo y pierdo como esa confianza en esas personas que eran una autoridad para mí, porque me defraudaron, porque no eran lo que yo esperaba, entro como en esa etapa de perder el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, el buscador es como esa parte de nosotros que nos dice, no me quiero quedar ahí en esa incertidumbre y en esa sensación de soledad, sino que quiero algo mejor para mi vida. Quiero tener, entonces es cuando uno empieza a soñar con quiero estudiar algo para hacer tal cosa, o quiero montar una empresa para tal cosa, o quiero aprender algo nuevo, o quiero irme de mi casa porque acá no me siento cómoda, o quiero conseguir una pareja que me haga sentir bien, ¿sí? Entonces es un impulso que tenemos hacia conseguir nuestra libertad a un nivel como más trascendental. ¿Qué otras características tiene? El buscador tiene como una visión utópica de la perfección. Entonces, como que yo me imagino esa realidad como algo perfecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a estudiar tal cosa y voy a ser el mejor en esto y voy a ayudar a muchas personas y voy a tener mucho dinero y voy a tener mucho éxito, y como que tengo una visión demasiado perfeccionista de esa realidad. También siente como ese deseo de explorar algo diferente, algo desconocido, ¿sí? Y nos sentimos, ahí es donde me empiezo a sentir también como fragmentado, porque está esa parte
como de mi huérfano que se siente triste y solo, pero como que al mismo tiempo hay otra parte de mí que tiene también ese optimismo del inocente y que cree que puede volver a ese estado de paz y de tranquilidad que tenía cuando era un inocente. Entonces, ese arquetipo como que empieza como a modularse entre estos dos arquetipos que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, el inocente era muy optimista y el huérfano es pesimista, ¿sí? Entonces, como que yo empiezo a tener esa discusión dentro de mí de si me quedo aquí y digo, no, ya no puedo más, ya nada va a funcionar bien, o busco regresar a ese paraíso que tenía cuando era un inocente. Entonces, esa es como la confrontación que tiene el buscador. Dentro de la sombra de este arquetipo encontramos la excesiva ambición. Entonces, como les decía, como tiene esa visión tan utópica, entonces puede sentir que quiere más y más y más porque nada es suficiente, ¿sí? Un buscador, pues como lo dice justamente la palabra, es el que busca y sigue buscando y como que nunca termina de encontrar eso que está buscando. Yo les cuento, por ejemplo, qué me pasaba a mí hace muchos años. A mí siempre me ha gustado leer mucho, pero había una época en que yo leía demasiado, pero era demasiado sin un rumbo específico. Es decir, yo no leía algo específico, entonces yo me leía las enciclopedias que habían en mi casa. Mi papá estaba afiliado al círculo de lectores, entonces yo leía todos los libros que compraba de drama, suspenso, amor, espiritualidad. Leía los libros que me mandaban en el colegio de la Ilíada, la Odisea, el Quijote de la Mancha, todo lo que me pusieran enfrente yo me lo leía, ¿sí? Entonces eso hace parte de la sombra del arquetipo, como el tener esa obsesión por querer más y más. Digamos que en mi caso ese buscador estaba más enfocado a buscar como conocimiento, ¿sí? Pero esa ambición puede estar orientada, por ejemplo, a tener más dinero, más poder, a tener, no sé, más experiencias de determinado tipo, ¿sí? Y pues también como el estar como tan desenfocado hace que no se comprometa con nada, porque yo empiezo a hacer una cosa, empiezo a hacer la otra, empiezo a hacer la otra, como en el cuento que les leía a lo último, ¿sí? Cuando llegó el primer sufi y dijo, yo fui el discípulo del maestro X, lo dejaron pasar, porque él solamente estaba enfocado en aprender las enseñanzas de ese maestro, entonces se volvió un experto en las enseñanzas de ese maestro. Pero cuando yo empiezo a enfocarme en muchas cosas, entonces empiezo a tener muchos maestros, no me comprometo con ninguno, porque a todos les doy un poquito de mi tiempo, les doy un poquito de mi experiencia, pero no me comprometo con ninguno, porque entonces si me llama este, yo le digo, no, es que no puedo porque este me llamó para tal cosa, y luego le digo al otro, no, es que no puedo porque el otro también me llamó. Entonces esa falta de compromiso que tiene el buscador en su aspecto negativo. Y también la soberbia, ¿sí? Como decir, es que yo, como él constantemente está en esa búsqueda, entonces es que yo soy el que más sé, o yo soy el que más dinero tiene, o yo soy el que más tal cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, en algún momento podría, yo recuerdo cuando entré a la universidad había un amigo que era igual que yo, leíamos mucho, entonces era la competencia de cuál leía más libros, entonces cuál era mejor, ¿sí? ¿Cuál era superior al otro por la cantidad de libros que se había leído en un mes? Listo. Y pues el perfeccionismo, entonces siempre estoy buscando que todo sea perfecto y es un poco lo que decía Jimena hace un momento, es la parálisis por el análisis, porque como yo quiero todo tan perfecto, me quedo en ese análisis de cómo mejorarlo y cómo mejoro y cómo mejoro, y entonces en ese afán de perfeccionismo y como les decía ahorita, esa utopía que yo tengo de la realidad impide que yo avance.
Dentro de la luz de este arquetipo, entonces está el buscar ser la mejor versión de sí mismo. Entonces ahí yo ya no me enfoco en ser mejor que mi amigo o mejor que mi vecino o mejor que otra persona, sino empiezo a decir, yo quiero ser hoy mejor de lo que fui ayer. ¿Sí? Busca el éxito, pero no el éxito como con los estándares que impone una sociedad, sino de acuerdo a mí, para mí qué es el éxito, y lo busco desde ese punto de vista. También la búsqueda espiritual. En realidad, cuando nosotros tenemos un buscador, no estamos buscando algo físico, aunque parezca físico, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, quiero tener más dinero, pero en el fondo yo quiero tener más dinero porque quiero, por ejemplo, tener más comodidad, y quiero tener más comodidad porque quiero tener una mejor calidad de vida, quiero tener una mejor calidad de vida porque voy a estar más tranquila, y si estoy más tranquila voy a ser una mejor persona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy buscando algo un poco más trascendente que simplemente lo físico, solo que digamos en las etapas iniciales del buscador, yo empiezo a buscar eso físico que represente para mí ese algo espiritual. Otra característica luminosa del buscador es estudiar y probar cosas nuevas. Entonces el buscador siempre está viendo otras cosas. Por ejemplo, cuando yo decido cambiar de trabajo es porque yo ya no me siento bien en ese lugar, ¿sí? Porque me quiero salir de la zona de confort. Entonces ustedes ven que hay personas que pueden pasar 10, 20 años, de pronto lo que les pasaba a nuestros abuelos, que ellos decían, no, es que yo trabajé 40, 50 años en una empresa y nunca salían de ahí, no tenían como ese espíritu. Hace un momento lo decía Orlando, como que ese miedo me frena a arriesgarme, a salir de esa zona de confort. Mientras que entre más joven existe más probabilidades de que yo me arriesgue, porque de alguna forma tengo menos que perder, ¿sí? El buscador anhela algo diferente, busca todo el tiempo estarse renovando, ¿sí? Pues el reto para él es encontrarle un sentido a la vida, así como el huérfano, digamos, en su lado sombrío perdió ese sentido de la vida, que si ustedes recuerdan que era como cuando, o sea, ya no confío en nadie, ya todo es malo, ya todos me traicionaron, hasta Dios me traicionó. Entonces el buscador lo que está buscando es volver a retomar ese sentido a la vida y volver a creer. Entonces empieza a buscar. También es como el retarme a mí misma, ¿sí? Hasta dónde soy capaz de llegar. Salir de la zona de confort, ya les había dicho. Hay como un dilema en el buscador, que es que busca afuera lo que está dentro, ¿sí? Entonces yo empiezo a buscar lo que les decía, a través de pronto del trabajo, del dinero, de las parejas, encontrar algo que al final, cuando yo haga como todo este recorrido de los arquetipos y evolución en esos arquetipos, voy a darme cuenta que todo eso que yo recorrí y todo eso que estaba buscando en realidad estaba dentro de mí. Entonces esa es como la meta de este arquetipo. El buscador es un arquetipo que disfruta del aprendizaje, ¿sí? Que cada vez que aprende algo nuevo se siente bien. Dentro de la sombra está la dispersión, el no estar centrado y no llegar al fondo de nada. Como yo les decía al principio, cuando yo era adolescente y parte de mi juventud, yo leía de todo. Entonces, alguien una vez me dijo, es que usted es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y en realidad era eso. O sea, hacía muchas cosas, leía muchas cosas, y ustedes me preguntan de muchas cosas y yo sé de todo, pero si me piden profundizar, ya no sé, ¿sí? Porque me quedaba como en esa superficie
de conocer muchas cosas. Listo. Entonces, para este arquetipo, para pasar de esa sombra a la luz, es empezar a reconocer cuáles son las prioridades, ¿sí? Identificar en qué cosa me debo enfocar y qué es importante en este momento para trabajar y trabajar en eso. Entonces, es importante, por ejemplo, tener ayuda de una persona que tenga un arquetipo de gobernador, ¿sí? Por eso existen empleados y existen los jefes, porque los jefes tienen como ese rol de gobernadores, que es un arquetipo que vamos a ver después, y es el que me dice a mí, usted tiene que hacer este trabajo de aquí hasta acá. Dime. De esas prioridades que uno tiene que establecer, o sea, ¿cómo lo digo? Si uno las encuentra en terapia es porque el psicólogo está haciendo bien su trabajo o no está comunicando bien, o sea, eso es como una meta, como que uno dice, hablamos de tal cosa y llegué a la conclusión que mi prioridad es X, o que él te diga, mira, según lo que me contaste, veo que la prioridad para el bienestar, porque es un momento mío, claramente, estuve en terapia hoy y hice eso, entonces no sé si es positivo totalmente, o sea, el psicólogo no es como... Uno ve a veces al psicólogo como el mago que te da alguna poción mágica y se te solucionan como los el gurú. problemas, ¿sí? Pero en realidad el Sí. psicólogo lo que hace es simplemente tú le muestras el mapa de tu vida y él te va diciendo, oye, mira, es que por acá hay una ruta y por acá hay otra, pero tú eres quien decide a la final qué ruta escoger, ¿sí? Él simplemente es como el que sabe leer el mapa, ¿sí? O sabe orientarte, porque no es que te sepa leer, sino es como el que te va orientando, pero quien va manejando el carro eres tú. ¿No? O sea que el psicólogo va aquí al lado y el miedo lo ponemos atrás. Y la angustia por allá en el baúl. Exactamente. Listo. Entonces, como les decía, digamos, como este arquetipo tiene como, cuando está muy fuerte en nosotros, tiene esa dificultad para como tener prioridades, entonces necesita de una persona que tenga un arquetipo de gobernador que le ayude a organizar, que le ayude a poner límites, que le ayude, por ejemplo, a poner fechas, ¿sí? Que es lo que hace que finalmente ese buscador se oriente en algo y no siga disperso en todas esas cosas. Pero yo, una pregunta, ¿ese arquetipo de gobernador es el psicólogo o no? No. ¿Es alguien cercano a uno? Puede ser cualquier persona, puede ser... Pero no es psicólogo. Es alguien que te hace ver esas cosas que tú no estás viendo, que de pronto te dice, oye, Joana, es que mira que es que tú estás perdiendo mucho tiempo en esto, ¿por qué no haces tal cosa? Y tú dices, uy, sí, eso me ayudaría. Por ejemplo, cuando yo empecé con los talleres y cuando empecé el canal de YouTube, que las dos cosas fueron más o menos al mismo tiempo, yo estaba muerta del susto y yo era como que, o sea, yo llevaba como 2 años pensando en hacer eso, pero no lo había hecho nunca. Y yo pensaba y decía, ¿será que sí lo hago? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? Y alguien me dijo, como una persona que ni siquiera era una amiga, sino una persona con la que yo estaba conversando, me dijo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y yo le dije, pues que nadie entre al canal de YouTube y que nadie entre a mis talleres. Y entonces me dijo, ¿y qué es lo peor que te puede pasar si pasa eso? Y yo, no, pues que me dedico a otra cosa. Entonces, como que esa pregunta fue la que me hizo reaccionar y decir, sí, voy a intentarlo y voy a hacerlo. Y por ejemplo, pues me gustó mucho que Camila apareció y me dijo, oye, mira, es que yo tengo aquí, aplicamos educación, y ella ha sido la que me ha enfocado porque ella me decía, mira, tienes que hacer un PDF con tales y tales cosas, porque yo como que no, o sea, como les decía, yo estaba así toda dispersa, y yo, voy a hacerlo de todo, sí, o sea, como que yo me imagino una vaina así gigantesca, y como que Camila fue la que me enfocó y me dijo,
Mira, te voy a pasar un ejemplo, tienes que poner fechas, tienes que tener tales cosas. Entonces es eso, encontrar una persona que te oriente en ese tipo de cosas. Listo. Listo Bueno, ya. señora. Listos. Gracias, ya entendí que era el gobernador ahí. Listo. El arquetipo del buscador aparece cuando nos sentimos descontentos, cuando hay algo que no nos gusta en nosotros o en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, cuando yo estoy en un trabajo y ya no me siento cómoda con ese trabajo, entonces yo quiero que me asciendan o que me suban el sueldo o definitivamente prefiero renunciar y buscar otra cosa mejor. Entonces, hay dos características del arquetipo del buscador o de la búsqueda, y una es cuando no tenemos confianza. Cuando no tenemos confianza es cuando mi arquetipo del inocente no logró tener esa confianza en esas figuras de autoridad. Entonces lo hago todo como con cierto temor, como que empiezo a hacer algo y me devuelvo porque siento que no lo voy a poder hacer, como que sí voy a salir a explorar el mundo, pero no, mejor me vuelvo para mi casa porque el miedo me gana, ¿sí? Y cuando voy y salgo de mi casa, no estoy disfrutando el paseo porque tengo como esa desconfianza, ese temor, ¿sí? Y cuando yo tengo confianza, entonces lo hago con alegría, busco explorar muchas cosas, disfruto de lo que estoy explorando. Listo. Bueno, otra característica es como tener, cuando mi buscador es demasiado sombrío, entonces me vuelvo conformista. O sea, mi arquetipo como que pareciera que ni siquiera se desarrollara, ¿sí? Porque implica, o sea, el salir a buscar algo implica que yo me debo comprometer, implica que las otras personas van a pensar algo de mí, entonces, ¿qué pensarán de mí si yo hago tal cosa? ¿Mm? Entonces, como lo que les decía yo ahorita, yo decía, ¿qué pasa si nadie entra a los talleres? ¿Sí? Es como esa angustia de, bueno, si no entra nadie a los talleres, entonces, por ejemplo, no, Camila, ¿qué me va a decir? Va a decir que soy mala. Entonces empiezo como a cuestionar todas esas cosas para retroceder y dar el paso atrás. Y por otro lado está el buscador que busca su individualidad, ¿sí? Entonces, eso hace que empiece a explorar otras cosas que quiera cambiar, y pues dentro de eso que quiere cambiar puede ser el trabajo, puede ser la pareja, puede ser la educación. Listo. Había, bueno, dentro de lo que encontré, había una psicóloga que hablaba del éxodo de la Biblia, ¿sí? Entonces ella decía que Egipto era como el territorio donde se encuentra ese buscador. El faraón representa la esclavitud, y Moisés es como esa parte de mí que quiere superarse. ¿Mm? Pero cuando llega ese deseo de superarse es cuando aparecen las plagas en Egipto, ¿sí? Porque el faraón, digamos, todo esto que estoy diciendo, Egipto, el faraón, Moisés, las plagas, son cosas internas, son cosas de mi inconsciente, ¿sí? Entonces, dentro de mí hay un Egipto que es un territorio, un faraón que es como el que me está ahí todo el tiempo diciendo, tienes que hacer esto, no puedes hacer tal cosa. Moisés es esa parte de mí que dice, quiero salir, no quiero seguir siendo un esclavo. Pero entonces las plagas son, no sé si ustedes habrán escuchado La Noche Oscura del Alma, ¿no? Que es ese momento de nuestras vidas donde nos pasa de todo. Entonces me echaron de mi trabajo, terminé con mi familia, terminé con mi pareja, tengo deudas por todos lados, bueno, me pasa de todas las cosas habidas por y por haber, y todas pasan al tiempo, ¿sí?
A eso se le llama la noche oscura del alma. Esa noche oscura del alma hace que nosotros iniciemos, es esa parte, las plagas son eso que hace que diga definitivamente ya no quiero seguir más acá, ya no quiero estar más acá y tengo que cambiar. Y es cuando decido irme al desierto, ¿sí? Esa es mi travesía y puedo sentir miedo, pero como ustedes decían hace un momento, tengo que escoger entre el miedo y esa insatisfacción que tengo en la situación en la que estoy. Entonces, si el miedo me gana, me quedo, pero si esa insatisfacción es más fuerte, entonces salgo a caminar por el desierto a ver qué encuentro. Y puedo durar mucho tiempo en ese desierto buscando, sin rumbo, sin comprometerme, llevando una vida vacía, pero llega un punto donde empiezo a darle una dirección a las cosas y empiezo a comprometerme. Entonces ahí es cuando empiezo ya a trabajar en mí misma y ese trabajar en mí misma hace que yo tenga un crecimiento espiritual. Puede que, no sé, de repente consiga un trabajo nuevo después de que estaba llena de deudas y llena de problemas, pero por ejemplo ese trabajo nuevo me hace darme cuenta que yo era muy despilfarradora con la plata y que debo ser más organizada con mi dinero o que debo comprometerme con los trabajos o sí, diferentes cosas que hacen que yo empiece a cambiar. ¿No? Y al empezar a cambiar esas cosas que vemos que de pronto son muy superficiales en apariencia, en realidad están haciendo que yo mejore como ser humano y están logrando esa trascendencia espiritual que es como la meta final de este arquetipo. ¿No? Listo. ¿Qué más? Dentro de la sombra de este arquetipo también está el aislamiento y la soledad. Está porque no me quiero comprometer, porque quiero ser como un ser individual, independiente, que nadie me juzgue, y como igual, o sea, así yo no quiera, sigo sintiendo ese llamado espiritual, entonces lo puedo como enfocar a cosas como las adicciones, por ejemplo las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas me hacen sentir como esa paz y tranquilidad, aunque sea por unos momentos, de que estoy buscando para mi vida. ¿No? Entonces es una forma de lograrlo, o tener una ambición desmedida, una soberbia que yo les había comentado. Entonces, por ejemplo, otro personaje que mencionan en el buscador es a Lucifer. Lucifer lo que buscaba, Lucifer era el ángel más amado por Dios y lo que él quería era ser tan grande como Dios, ¿sí? Ocupar el lugar de Dios, o sea, tenía una ambición por llegar a esa trascendencia espiritual, pero lo hizo de una manera que era como soberbia y esa soberbia pues lo llevó a caer al infierno, como digamos, como le dice la religión católica. O lo mismo sucede creo que es de los griegos, cuando hablan de Ícaro, que le pusieron unas alas de cera y le dijeron que volara pues bajito, y él por ambición se elevó y llegó muy cerca del sol y el sol derritió la cera y se cayó. Los buscadores también tienen como ese deseo tanto de la aventura que arriesgan su vida, ¿sí? Por lograr esa satisfacción. Entonces, formas de arriesgar la vida, digamos en épocas pasadas, era por ejemplo los conquistadores que iban conquistando diferentes territorios, ¿sí? Pero por ejemplo en la actualidad puede ser adicción al trabajo. Entonces, por estar trabajando tanto, me olvido de mis prioridades como ser humano, me olvido de comer, me olvido de dormir, me olvido de pronto de tener más contacto con mi familia, con mis amigos. Entonces empezamos como a maltratar nuestro cuerpo y a sacrificar muchas relaciones por ese afán de esa búsqueda que estamos teniendo. Al buscador también lo relacionan como con la oruga y la mariposa. Entonces ese proceso de donde la oruga va
pasando por diferentes estadios hasta que se convierte en mariposa, o sea, esa maduración que vamos teniendo nosotros. Listo. No sé qué más quieren contarme. ¿Todo bien? Cuando en la parte en que tú mencionabas como que le gusta arriesgarse mucho precisamente como a conocer nuevas cosas o a tener nuevas experiencias, yo me acordaba de la característica de personalidad que uno veía pues en la carrera, de la apertura a la experiencia. ¿De alguna manera se parecía a eso? No sé de qué Ah, más. Era cuando hablaban, digamos, porque pues la verdad, yo en la carrera pues no vi la clase como tal, sino en la tesis, porque en esa época ya habían quitado personalidad, pero sí tuve que ver algunos elementos para la tesis. Y yo pensaba que es algo parecido, tal vez, porque son características muy similares, personas que disfrutan mucho de experiencias nuevas, se arriesgan y muchas veces lo hacen porque es como que intrínsecamente disfrutan el conocer nuevas cosas, sean personas o sean lugares o simplemente lo que tú decías de salir de su zona de confort. No sé, es como, o sea, es bastante parecido, creo. Sí, sí, sí. Sí se parece. Jimena, ¿quieres decir algo? Que yo pienso que todos en algún momento de la vida podríamos pensar en que desarrollamos o nos introducimos un poco en este arquetipo cuando empezamos como a forjarnos unas metas y nos ponemos en, en la búsqueda de lograr esos objetivos. Podría uno pensar que esa época o la edad que llamamos productiva podría ser la mejor manifestación de ese arquetipo, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, es verdad. Es muy raro, por ejemplo, ver a un abuelito que diga, voy a cambiar. Sí, es muy, muy raro ver eso. Y ellos ya como que dicen, ya tengo mi casita aquí, ya tengo mis cosas aquí, ya conozco todo. Entonces, a veces es muy difícil hacerles cambiar a ellos de idea respecto a algo que han estado viviendo. Mientras que, por ejemplo, uno a un joven le dice no, vámonos para otro país, listo, y él arranca para otro país sin pensarlo tanto, ¿sí? Como que tiene más esa capacidad de asumir esos riesgos. Sí, que generalmente uno mira las estadísticas de muerte de automovilistas y los motociclistas se llevan, es decir, ellos parece que no quisieran la vida, ¿no? Es decir, uno los ve pasar y dice, uy, no. Incluso yo duré más de 10 años sin seguro del carro y, y, y dije, no, es que el problema no es tanto que me roben el carro, sino que coja un motociclista de esos o un ciclista, porque es que también hay ciclistas que andan en contravía y uno se queda asustado de ver cómo perdieron, o no sé si es que eso les produce un agrado natural de desafiar la vida, ¿no? Si es posible. Sí, en el taller pasado hablábamos de eso, que pueden generarse, digamos, en el arquetipo del huérfano adicciones y adicciones de cualquier tipo. Por ejemplo, eso sería como adicción a la adrenalina. Igual el hecho de que, como mencionaba, que como que no aman la vida, pues si yo no tengo un sentido por la vida, pues no me importa morirme, sencillamente, ¿sí? Entonces la voy arriesgando sin sentido. En este arquetipo de buscador también
pasa eso, también puedo llegar a arriesgar mi vida para conseguir algo. Digamos que la diferencia entre el huérfano y el buscador es que el huérfano perdió ese sentido de la vida y como que ya no ya no quiero más vivir, entonces pues lo mejor es morirme. Mientras que el buscador ya estoy cansado de sentirme que no tengo sentido en la vida, entonces lo voy a buscar, aunque eso implique perder la vida. Yo nunca hablo. Pues es que, digamos que yo tengo ese arquetipo como muy marcado, y hay un momento en que se vuelve, que era lo que hablaba alguien hace un rato, que se vuelve como hacia la frustración todo el tiempo, porque uno sí se arriesga mucho y está buscando como nuevas cosas para sentirse bien. Digamos que en mi caso es muy como en lo profesional. Entonces siempre estoy buscando como que algo que me llene y es esa perfección que uno no sabe si pueda lograrla pues en algún momento, pero entonces sigue y como no la encuentra tan rápido como uno quisiera, pues entonces pasa a la frustración y entonces ya se vuelve como, no sé, como un círculo vicioso, por decirlo así, que pruebas esto, pruebas allá y como que esto no te llena, esto tampoco y quieres hacer muchas cosas y muchas de esas cosas pues que digamos que sí te generen, no sé, felicidad o placer o lo que sea, pero igual como que no te puedes quedar ahí, sino que sigues. Entonces, digamos, sería interesante como hablar un poco de las herramientas, porque tú hablabas ahorita de un gobernador, pero digamos que mientras uno, o sea, en ese proceso de uno encontrar esa persona o de uno mismo, como que volverse un poco gobernador, aunque no lo hayamos visto, digamos que sí tener unas herramientas que logren cómo enfocarlo a uno de alguna forma, porque si digamos que a uno lo cansa y es chistoso porque uno dice, ¿cómo paro? Es que no sé cómo hacerlo. Entonces es eso, como de pronto unas herramientas o algo que logren como que enfocarlo y que uno no se vaya o sea, hacia la sombra del arquetipo, sino pues hacia la luz, pues. Porque yo no lo veo, digamos que no lo veo malo del todo, porque pues era lo que hablábamos ahorita, como que igual conoces cosas nuevas, son experiencias que igual te pueden servir para tu vida, pero cuando se vuelve eso, pues repetitivo, cuando se vuelve eso como tu forma de vida, pues ya no es tan chévere. Como hacer un listado de cosas. En una sesión pasada yo les decía que es importante escribir, porque es que el escribir nos da como un nivel de recordación y de compromiso, ¿sí? Cuando yo simplemente me pongo a pensar, entonces yo hoy estoy pensando una cosa y mañana amanecí con otro estado de ánimo y ya estoy pensando diferente a como pensaba hoy. Entonces, el escribir me ayuda primero que todo como a enfocarme más. Yo les decía, yo cuando era adolescente yo leía de absolutamente todo lo que me pusieran enfrente, hasta los clasificados me los leía. Y es en serio, me los leía, se los aseguro. Entonces, cuando a mí me dijeron, tiene que escoger una carrera, los que me conocen aquí saben que yo no quería estudiar ingeniería de sistemas, sino que fue algo ahí como más obligado, y llegó un punto donde yo dije, no quiero seguir con esto, necesito escoger algo. Y yo tenía 5 opciones. Y ustedes saben lo difícil que es escoger entre 5 opciones, entre 5 cosas que me gustan y cuál hago. Y entonces yo llegaba y me metía a un curso de una cosa, me metía al curso de la otra y empecé a mirar. Y entonces empecé a meterme, por ejemplo, a talleres y cosas que se enfocaran justamente en eso, en cómo tratar de entender cuál era mi propósito en la vida, para qué soy buena, o buscaba libros que estuvieran más enfocados a como hacer preguntas relacionadas con qué era, como para qué era buena yo y qué me gustaba a mí, ¿sí? Entonces ya empecé a descartar ciertas cosas porque yo decía, por ejemplo, una de las cosas que yo quería estudiar era diseño gráfico,
pero yo decía, yo no soy buena para pintar ni dibujar, no tengo como muchas habilidades para eso, de hecho no sé combinar ni siquiera la ropa que me pongo, entonces como que Pero lo te deseché. gustaba, perdón que te interrumpa, pero cuando uno le gusta se puede. Y después te das cuenta que sí tenías talento. A mí me pasó, y yo a Camila le decía, 1000 prejuicios detrás de una decisión. Uno mismo se habla con uno mismo y dice, uy, yo no puedo, no porque los diseñadores, no porque no, espere, bájele Pero 2 mira que es que rayitas. tenía 5 opciones diferentes y tenía que escoger una, entonces tenía que empezar a descartar de alguna forma, Y ¿sí? yo sé qué es eso. Uno empieza como Entonces a tosigarse, como si metiera los pies entre el barro y empezara a hundirse. ¿Qué hago? ¿Qué descarté hago? ¿Qué esa, hago? ¿Qué hago? descarté esa. Entonces luego llegué y dije, bueno, me quedan las otras. Entonces decía filosofía. Entonces yo decía, pero es que filosofía es como muy difícil buscar trabajo porque solo como profesor, como que no hay muchas opciones. Entonces ya como que descarté por ese lado. Luego me quedaba literatura. Entonces yo decía, bueno, pues literatura es como parecido a filosofía en el sentido de que también sería como profesor o a menos que yo escribiera un libro, pero si el libro no funciona. Bueno, digamos que ahí yo estaba buscando excusas pero pues que de alguna forma me ayudaron a tomar una decisión. Y pues las más difíciles fue escoger entre psicología y música, porque a mí la música me gusta muchísimo. Entonces ya música, o sea, me puse a investigar y yo decía, pues es relativamente más fácil estudiar psicología que música, porque es que para música tú necesitas tener por lo menos 4 horas diarias solamente para ensayar, ¿sí? Sin contar trabajo, sin contar nada más. Y pues yo ya estaba trabajando, entonces eran 8 o 9 horas trabajando, más 4 horas de clase, más los trabajos, entonces nunca me iba a quedar el tiempo de esas 4 horas para ensayar. Entonces esa fue como la forma en que yo decidí, pues psicología es un poco más sencilla en ese sentido, voy a tener un poco más de tiempo para descansar, a pesar de que no descansé mucho durante la carrera, pero sí fue un poco más fácil. Entonces es como empezar a mirar todas esas opciones, si hago esto, ¿qué pasa? Si hago esto, si hago lo otro. Y al final entonces ya me enfoqué como en la psicología, además porque tenía amigos psicólogos y yo ya había leído muchos libros de psicología. Y para tomar la decisión de en qué universidad estudio me pasó exactamente lo mismo, porque yo soy así, tengo 20.000 opciones y me toca empezar a cómo las reduzco, cómo las reduzco. Entonces, no, que esta me queda muy lejos, que esta es muy costosa, que en esta no hay el enfoque que yo quería. Bueno, finalmente, pues estudié en una universidad que no tiene el enfoque que yo quería, pero pues que se acomodaba en otros aspectos. Entonces, es empezar como a hacer una evaluación de esas cosas, ¿sí? Como decir los pros y los contras de cada cosa y al final tomar como la mejor opción de todas esas. Y ya después puedo decir, bueno, ya terminé con esto, entonces de pronto podría seguir con otra cosa, ¿no? O voy a hacer esto como un hobby. Entonces es como empezar a buscar ese tipo de cosas, como buscar tanto como mi punto de vista con respecto a esas situaciones, pero también puedo buscar lo que yo te decía, talleres, buscar libros que me ayuden a enfocarme en qué es lo que quiero, en qué es lo que necesito en este momento de mi vida. O por ejemplo, si en este momento para mí es importante conseguir dinero, entonces pues voy a buscar lo que más dinero me dé. Si para mí en este momento lo más importante es tener tiempo libre, entonces ¿cuál de esas opciones me da más tiempo libre? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi prioridad en este momento? No en cuanto a lo que yo quiero hacer, sino en cuanto a mi vida. ¿Sí? Y dependiendo de eso tomo esa decisión, empiezo a buscar cuál de todas esas se acomoda más. Muchas gracias a todas y todos por participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, se cuidan. Muchas gracias a todas. Hasta luego, que estén bien, Gracias. todos. Chao. Chao.